nosotros los cristianos cuando pensamos en el desierto, le tenemos pánico, ¿sí o no? Porque normalmente el desierto en la escritura es símbolo de soledad, ¿de qué más? De prueba, ¿de qué más? De aflicción. Es un tiempo donde el Señor prueba el corazón. Y cuando nos hablan del desierto le tenemos como pánico y no quisiéramos entrar en esas estancias espirituales que los cristianos llamamos, ¿cómo están? No, yo estoy en el desierto. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera entrar a esas instancias porque en cierta manera huimos del dolor de manera natural. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que los desiertos son necesarios en nuestra vida espiritual? Son necesarios, son vitales. Los necesitamos. Mire, ni Jesús escapó del desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por 40 días. ¿A dónde? Al desierto. El mismo Hijo de Dios no escapó del desierto. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, ¿por dónde tuvo que pasar? Por el desierto. Los desiertos son vitales, son importantes. Y el objetivo de esta predicación en esta noche es que hoy tratemos a través de la palabra de Dios de entender que los desiertos son necesarios y que aprendamos a valorarlos y que saquemos el mejor provecho cuando estemos en tiempos de crisis. ¿Cómo tener un gozo constante en medio de la crisis? ¿Cómo aprender a cruzar nuestros desiertos espirituales? ¿Cuántos han tenido desiertos? Yo he tenido mis desiertos. ¿Cuántos pueden decir, no levante la mano, cuántos pueden decir ahorita mismo, yo me siento cruzando un desierto grande como el que cruzó Israel? Un desierto grande, al cual no le veo ni principio ni fin, no veo sino tierra y soledad por todo lado. Muy bien, hoy estudiaremos 3 características del desierto. Número 1, en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estudiar el versículo 1 al 10, pero vamos a ver en primer lugar, la primera característica, los versículos del 1 al 3. Cuidaréis pues de poner por obra, ojo a esto que dice Dios, todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Muy bien, cuando leemos este texto, el texto nos revela el propósito por el cual Dios introdujo a Israel antes de la tierra prometida al desierto. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios introdujo a Israel al desierto? Que lo dice el texto. ¿Cuál es? ¿Para qué? Eso está en el versículo 2. Y te acordarás de todo este camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años para afligirte, para probarte. Uy, tremendo. Dios revela el propósito con el cual Dios introduce a Israel al desierto, para afligirte. ¿Y para qué? Para probarte. Ahora, ¿por qué el desierto? Porque el desierto es el mejor lugar para afligirnos y para probarnos. Porque el desierto es un lugar de soledad. ¿Sí o no? ¿Qué hay en un desierto? Nada. En el desierto no hay distracciones. Nosotros tenemos un problema, y más que todo la sociedad contemporánea. Nosotros tenemos muchas distracciones, ¿sí o no? Muchas distracciones. Primero que todo, nosotros tenemos una vida muy ocupada, un trajinar diario de muchas cosas por hacer. Estamos como Marta, haciendo 1000 cosas todo el día. Además de eso, para el tiempo libre existen miles de distracciones. Está la televisión, que sí, que es un distractor grande. Hoy en día las redes sociales, ¿verdad? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. ¿Cuánto tiempo gastamos en las redes muchas veces? Está el cine, la televisión, no sé, pero la empresa del entretenimiento crece buscando sacar alternativas para capturar el tiempo libre de nosotros. Pero el desierto es un lugar donde usted no tiene nada. ¿Quién tiene Netflix en el desierto?
El desierto es un lugar donde Dios te aparta de las distracciones. Es un desierto donde Dios te aparta para tenerte solo y poder afligirte y probarte. Ahora suena extraño, afligirte y probarte. Dios, un Dios amoroso, le dice al pueblo: te llevé al desierto para hacer dos cosas contigo. Te quiero afligir y te quiero probar. Es como si hubiera un valor en la aflicción, pero la aflicción que proviene de Dios. Recuerdan que el apóstol Pablo dice que la aflicción que proviene de Dios produce arrepentimiento, pero la aflicción que proviene del mundo produce tristeza, dolor y angustia. El desierto es un lugar de soledad. Dios nos lleva para que podamos estar solos, libres de distracciones. Los desiertos tienen la capacidad de permitir que nos evaluemos el corazón. Escuchen esto. Los desiertos tienen la capacidad de quebrantarte al punto que tú el único lugar que tienes para mirar es arriba y adentro de ti. O sea, los desiertos permiten que tú tengas un análisis interno, seas introspectivo, puedas mirar hacia adentro y empezar a evaluar tu vida. Porque nosotros somos muy buenos evaluando la vida de los demás. ¿Saben que esa era una de las características de los fariseos y de los legalistas? Es que son muy buenos para evaluar las vidas de los demás, pero les cuesta mucho trabajo mirarse a sí mismos, mirar la falencia, los problemas, los errores, los pecados internos que hay en el corazón. Los desiertos tienen la capacidad de hacerte mirar hacia adentro, hacia tu corazón, dejar de estar mirando el corazón de los demás para poder concentrarte en mirar qué es lo que está pasando en tu interior, qué es lo que está sucediendo, qué pecado se está moviendo en nuestro corazón, en lo más íntimo, en lo más profundo del corazón. Y es que en los momentos de alegría y de tristeza es difícil hacer, de alegría y de regocijo y de éxito, es difícil hacer eso porque sencillamente la alegría y el éxito no nos lleva a evaluarnos, pero el dolor tiene la capacidad de hacernos concentrar en nuestro corazón, de hacernos mirar hacia adentro. Es importante que cuando estemos en los desiertos, ojo a lo que le voy a decir, nos hagamos las preguntas correctas. Porque en el desierto tú te puedes hacer las preguntas incorrectas o las preguntas correctas. Israel tristemente se hizo en el desierto siempre las preguntas incorrectas. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué nos sacó del desierto, de Egipto, donde teníamos comida? Note usted que las preguntas fueron incorrectas. Fueron preguntas que reflejaron su falta de fe y que lo llevaron al dolor, a la rebelión, a la aflicción. Pero las preguntas correctas en el desierto, hermano, son preguntas como, bueno, ¿para qué Dios permite que yo viva esto? ¿Estoy claro? ¿Para qué? O sea, ¿para qué Dios está permitiendo que yo viva esto? Otra pregunta correcta es, Dios, ¿qué quiere formar y tratar en mí? En mi corazón. La pregunta incorrecta sería, ¿qué será lo que Dios quiere hacer con ese o con ellos? No, la pregunta correcta es, ¿qué Dios quiere hacer en mí? Que me está permitiendo pasar por este desierto. Debemos hacernos y plantearnos las preguntas correctas, porque aunque nos desequilibra muchas veces emocionalmente y nos ponen en un estado tal vez de nostalgia interna, abren paso a que Dios pueda obrar en nuestra vida y que podamos entender la manera como Dios quiere usar ese desierto para tratar con nuestro corazón. Pero ojo con las preguntas incorrectas, porque Satanás aparece en los desiertos. ¿Cuántos saben eso? Satanás aparece en los desiertos para plantearte pensamientos y preguntas incorrectas. Por ejemplo, ¿será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Son preguntas sutiles que nacen en el corazón, pero que provienen de una tentación del diablo en medio de nuestra soledad para hacernos dudar del amor de Dios por nuestra vida. Hermano, debemos tener un corazón dispuesto para que Dios obre en medio de la dificultad, porque el desierto es un lugar donde o creces o caes. Escuche, los desiertos son vitales, pero son peligrosos, porque tú en el desierto creces o caes, apruebas o desapruebas. Recuerda que Dios le dije, yo te llevé al desierto para probarte. Uy, esa palabra es temerosa. Yo te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en el fondo de tu corazón, le dice Dios, para que mire lo que hay en el fondo de tu corazón.
Hermano, es que muchos creyentes toman actitudes equivocadas en medio del desierto, toman la actitud que tomó el pueblo de Israel. Empiezan a renegar de Dios, empiezan a desconfiar en Dios, empiezan a desconfiar del amor de Dios. Y entonces entran en un estado de depresión donde su vida espiritual se apaga, Satanás toma ventaja y terminan derrumbados, como el pueblo de Israel que falleció en el desierto. Y muchos creyentes pierden el año en sus desiertos. Recuerde, el desierto es un lugar donde tú caes o te levantas, apruebas o desapruebas. Ahora, el desierto, otra de las características que tiene es que nos hace mirar al cielo. O sea, el desierto, usted puede mirar hacia adentro y hacia arriba, porque hacia los lados solo ve tierra. El desierto nos permite mirar al Señor, concentrar nuestra mente en el Señor. Una de las razones por las que Dios permite el desierto es para que nos volvamos vulnerables y entendamos lo frágiles que somos. Es decir, una de las razones de que Dios permite los desiertos es para partir nuestra arrogancia, para partir tu orgullo, para partir tu altivez. Altivez de la cual no nos damos cuenta, pero crece en nuestro corazón, porque es parte de la naturaleza caída que nosotros tenemos. Nosotros somos arrogantes por naturaleza. Lo que pasa es que el orgullo tiene la capacidad de que otros lo pueden ver, pero tú mismo no lo ves. Es decir, el que es orgulloso no ve que es orgulloso, pero los demás sí ven su orgullo. El orgullo los demás lo pueden percibir en nosotros, pero nosotros no. Y entre más orgullosos somos, menos capacidad, porque es que el orgulloso, precisamente el orgullo es el resultado de no mirarnos hacia adentro de una manera quebrantada y arrepentida. El orgullo es el resultado de creer que somos muchas cosas. La última Coca-Cola del desierto, la ponimalta en lata. Y eso es parte de la naturaleza caída, pero el desierto tiene la capacidad de quebrantarnos, de mostrarnos que somos frágiles, vulnerables, que no podemos con nuestra propia vida. No podemos con nuestra vida. Necesitamos a Dios. Miren el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué dice Dios? Que el desierto hace que sepamos lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. El desierto tiene la capacidad de sacar lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. Esa es la capacidad que tienen los desiertos. El desierto quebranta la arrogancia, parte el corazón, nos muestra nuestra incapacidad. Hermano, nuestro corazón es traicionero. Nuestro corazón es traicionero por naturaleza. Y las dificultades, lo que le decía ahorita, tienen la habilidad de sacar a flote lo peor de nosotros. ¿O no? ¿Usted quiere saber cómo es su naturaleza caída? ¿Usted quiere saber cómo es usted en su estado caído? Le hago solo una pregunta. ¿Cómo es usted cuando le da rabia? Eso es usted. Esa es su naturaleza caída. ¿Se ha visto cómo se pone uno cuando le da rabia? ¿Sí? Eso. No quiere acabar con todo el mundo. El orgullo empieza a tomar el control. Empieza uno a echarle la culpa a los otros. Es que usted, y es que usted, y es que mire. Y empieza uno con esas ganas de cascar a los demás. Eso es su naturaleza caída. Eso es lo que no ha muerto en usted. Porque si hubiera muerto ya no estaría. ¿Soy claro? Todo pecado que sale a luz en nosotros es porque todavía está. Porque está. Todavía estamos luchando con eso. Todavía estamos luchando con esa ira. Si la ira se manifiesta es porque todavía la estamos luchando. Es porque eso no ha muerto. A veces cuando estamos bien creemos, no, ya, santificado. Santificado por completo. Pero no, cuando vienen los problemas, las dificultades y empiezan a salir los sentimientos, ahí es donde se da cuenta todo lo que le falta, porque el desierto tiene la capacidad de la aflicción, tiene la capacidad de sacar a flote los pecados más perversos de nuestro corazón. La ira, el enojo, los celos, porque ese sí y yo no. Es que qué piedra, es que qué piedra. Está saliendo a flote. ¿Ve? Es que yo lo pongo así, el desierto tiene la capacidad como cuando usted va donde el doctor y le revientan algo que tiene materia, ¿sí? El dolor, cuando lo aprietan, tiene la capacidad de
exteriorizar la materia de nuestro corazón, de coger el nacido que hay en nuestro corazón de Santa Teresa Caída, oprimirla y sale esa materia a flote. Y usted se encuentra con la versión caída de usted mismo. Uno se encuentra con la versión caída de uno y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Porque está. Es que está. Y uno no quisiera que esté, pero está. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer con eso que no debería estar ahí, pero está? Es que el desierto lo que hace es exhibir el corazón. Permitirnos a nosotros entender lo que no entendemos cuando estamos felices y alegres. Porque cuando estamos felices y alegres somos la machera, somos una berraquera. Pero cuando no estamos bien, ¡ay! Ahí sale la verdad caída de nosotros. La versión caída de Edwin se manifiesta en medio del dolor y de la aflicción. El propósito de Dios con los desiertos precisamente es que nosotros podamos, hermanos, generar una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón, que podamos orar por esas cosas, que podamos clamar arrepentidos, no por otros, por nosotros mismos, por esas cosas que se revelan en el desierto, que le digamos, Dios, no quiero luchar con esta ira, no quiero luchar con este orgullo, no quiero luchar con este pecado, no quiero luchar con esta arrogancia porque estoy luchando. Usted no puede negar su pecado. No, esto no puede ser mío. No, es que está. Si usted lucha con un problema sexual, es que está. Usted no lo puede negar, está dentro de usted. Hay que sacarlo, tiene Dios que extirparlo de su corazón. Que a veces, yo no pienso en eso, yo no, rechazo eso, pero está. ¿Qué va a rechazar si está? Más bien, ¿qué va a hacer con eso? ¿Cómo va a lidiar con su pecado? Que el desierto ha revelado. El desierto debe producir en nosotros un corazón arrepentido, humillado y quebrantado. Es que los desiertos son necesarios para quebrantarnos. Son necesarios. Porque sin los desiertos nosotros no tuviéramos un corazón arrepentido y humillado. Nosotros tenemos tantas cosas, hermano. Todos nosotros, todos. Aquí no hay nadie que se libre. Porque si alguien está libre, entonces es un ángel que nos coló en el culto. Todos nosotros en esta noche. Otra de las cosas que forma el desierto es que el desierto nos ayuda a depender de Dios, porque uno de los problemas que nos dejó la naturaleza caída es la independencia. Queremos controlar nuestra vida, creemos que tenemos la capacidad de controlar nuestra vida, que no necesitamos de Dios, no necesitamos a Dios. Somos dioses de nuestra propia vida. No necesitamos orar, no necesitamos ir a la iglesia, no necesitamos congregarnos, no, podemos. Llevas un mes sin congregarte, ¿qué pasa? No, yo estoy bien, pastor. Yo estoy bien, muy bien. Bueno, si estuvieras tan bien, realmente te estaría congregando más que cualquiera. Estarías orando más que cualquiera. Eso significa que no estás tan bien, a menos pues que sean por otras situaciones laborales o cosas que pasen, que sean de fuerza mayor. Pero el propósito de los desiertos también es formar una dependencia de Dios. Mire, el versículo 3, y te afligió. ¿Estamos? Y te hizo tener hambre. ¿Pero qué? Te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. Qué bonito, el desierto nos hace ver cosas extraordinarias de Dios, cosas que no conocemos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto forma dependencia. Es decir, dice el Señor, yo te voy a hacer entender que no solo de pan vivirás, que lo que tú necesitas para vivir es la palabra y la dirección de Dios. A mí es quien me necesitas y necesitas depender de mí. Entonces por eso muchas veces en el desierto perdemos los trabajos. Me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a comer? Ahí es donde realmente se prueba la fe y uno tiene que decir, Dios proveerá. Me quedé sin trabajo, ¿cómo voy a pagar el arrendo? Dios proveerá. Israel en el desierto no tenía nada que comer. ¿Qué come uno en un desierto? En el desierto no hay tiendas. A menos que haya un paisa en un desierto que se le monta una tienda donde se hace, ve 5,000, donde, uy, ¿cómo? Aquí está el negocio mío. Hasta venta de celulares, monta allá y todo. Pero no, en el desierto no hay nada. No hay de uno, pues, nada. ¿Qué va a comer en el desierto? Dios, ¿qué?
proveerá. ¿Y qué proveyó Dios en medio del desierto para comer? Maná. Ahora, en el desierto hay que comer lo que Dios provea, porque eso es lo que hay. Maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la comida. Voy a ponerlo en nuestros términos: lentejas al desayuno, lentejas al almuerzo y lentejas a la comida, porque eso es lo que hay, ese es tu maná. Y yo te voy a dar un consejo: disfruta el maná. Habrán tiempos de comer pollo y carne asada, pero en el desierto disfruta el huevo con lentejas. Porque es que, y de una manera sobrenatural y providencial, Dios lo hace. Mire, el maná caía del cielo. Los desiertos son los mejores momentos para ver obrar a Dios, para enamorarnos más de Dios, para ver los milagros de Dios. Son milagros que generan amor y dependencia del Señor. Uno dice, y nuestra fe crece porque aprendimos a ver al Dios que obra. Porque es que cuando todo está en la mesa, cuando usted recibe su paguito quincenal, cuando todo está organizado, cuando usted no tiene problemas de ninguna clase, pues la vida es muy bacana. Bacana, porque usted no tiene problemas de nada. Pero cuando se cortan los recursos, ahí sí que nos toca decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y esa experiencia del desierto, una experiencia que toda la vida la vas a llevar contigo. Y cuando vuelvas a tener dificultades, tú vas a decir, Dios proveyó una vez, Dios seguirá proveyendo porque Él es fiel. Amén. El desierto provoca hambre, no solo hambre de la palabra de Dios, bueno, también hambre, porque usted no ha notado, yo le digo a mi esposa, a veces cuando uno sale que no tiene dinero es cuando más hambre le da, se antoja de todo. ¿Sí? Usted salga sin plata y de todo se antoja. Usted, huele a hamburguesa, qué hamburguesas tan ricas, y yo sin plata, esa carne asada, ¿sí o no? En el desierto hay hambre. Ahora, porque es que el desierto también trata con nuestros deseos. Bueno, eso sería otro tema, pero es una manera de Dios trabajar y tratar con nosotros. Pero el desierto provoca una hambre de la palabra de Dios. Mire, te voy a hacer entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitamos en el desierto? Necesitamos la palabra de Dios. Israel buscó lo que no debía buscar. Israel buscaba la comida material, que bueno, eso es por lógica, dice Dios que Él es proveedor y Dios la da. Pero Israel no buscaba la palabra de Dios, era lo que tenía que buscar, la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios. Es nuestro anhelo en el desierto, deben hacer un deseo por entender la voz de Dios, por conocer la palabra de Dios y ver la dirección de Dios para ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. El desierto nos enseña que no podemos vivir sin la palabra de Dios, porque es precisamente la palabra de Dios la que transforma el corazón, la que santifica, la que nos forma. Y a medida que tenemos comunión con la palabra de Dios, conocemos a Dios y somos transformados a la imagen de Dios por medio de su palabra. Porque mire que el Señor está diciendo, te haré entender en el desierto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que si hay un hambre que se debe provocar en el desierto, es hambre por la palabra y la presencia del Señor. El desierto debe llevarnos a valorar la palabra de Dios, ya que en ella es que encontramos su voz, su aliento, su fortaleza y la dirección que necesitamos. Amén. Esa es la primera característica del desierto, que el desierto desnuda nuestro corazón y saca lo peor, saca a flote lo peor de nosotros. Ahora, la segunda característica es que el desierto purifica el corazón y forma el carácter. Mire que Dios le dice al pueblo, te llevé al desierto, ¿para qué? Para dos cosas, lo dijimos ahorita. ¿Para qué? Para afligirte y ¿para qué? Y para probarte. Ahorita vamos a leer los versículos del 4 al 10, los versículos siguientes. Le dice Dios, tu vestido, oye, esto es maravilloso, mire, en el desierto, 40 años, tu vestido nunca se envejeció. Uy, qué bueno tener ese tipo de ropa, ¿sí o no? Que a uno le dure 40 años la ropa, hay que orar por eso. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 días que caminaste sobre el desierto, en estos 40 años, perdón. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. Uy, duro esto. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole.
Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, ojo a esto, y de manantiales que brotan en las vegas y en los montes, tierra de trigo, tierra de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra, yo creo que Israel cuando escuchó esto dijo, wow. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. O sea, tierra donde no solamente comerás lentejas y huevo. Tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te habrá dado. Eso es maravilloso, hermano. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, mira, yo te voy a introducir a la tierra prometida. O sea, el desierto no te va a durar para siempre. Y en esa tierra no vas a comer el pan con escasez. En esa tierra vas a tener abundancia. Pero para que tú puedas llegar a esa tierra, necesitas tener el corazón purificado en el desierto. Es decir, tú no puedes llegar a un lugar de bendición si el Señor no ha trabajado con tu corazón, porque sería muy peligroso. Porque le dice, porque te vas a olvidar de Jehová tu Dios. Me recuerda el proverbio que dice, no me des mucho, no sea que me olvide de ti. No me des poco, no sea que robe. O sea, era alguien que reconocía la necesidad de madurez en su vida. Y es que una persona que no ha madurado en su carácter, hay bendiciones que no puede recibir. Entonces Dios le dice a Israel, para yo bendecirte, primero tengo que santificarte. Para yo bendecirte, imagínese usted el pueblo de Israel tan rebelde, tan altanero, tan altivo como lo manifestó en el desierto, en la tierra prometida con ese corazón. Se vuelve un 3. ¿Por qué? Porque además va a tener más capacidad de pecar. Porque el dinero y ese tipo de provisión le va a dar más capacidad para expandir o para realizar su pecado. Entonces por eso es necesario pasar por la tierra de la aflicción. Por eso es necesario ser probado y ser tratado en el desierto hasta que el corazón sea purificado. Es necesario, hermano. El desierto forma el carácter adecuado y necesario para honrar a Dios y para servirle. Recordemos la vida de Moisés. Hay un texto maravilloso que dice, no había hombre tan manso como él en toda la tierra. Es decir, de toda la tierra, dice Dios, el hombre más manso, ¿quién era? Moisés. Ahora, mi pregunta, ¿eso fue de la noche a la mañana? ¿Moisés nació siendo manso? ¿Nació Moisés siendo manso? ¿Una mansa paloma? No. ¿Ustedes recuerdan que por allá qué hizo? Cuando vio un egipcio maltratando a los hebreos, que cogió y lo mató y lo enterró sin que nadie se diera cuenta, y por allá lo pillaron, entonces le tocó volarse. O sea, era un prófugo de la justicia, además de un asesino. Él no era el hombre más manso de toda la tierra. Recuerden que él creció en el palacio del faraón, y en el palacio del faraón se crece con toda la opulencia. Por allá Hebreo nos dice que él creció con la opulencia y la ostensidad del palacio del faraón, pero que él renunció a esas cosas por amor a Cristo. Pero él creció. ¿Cómo crece una persona en medio de la opulencia? Una persona que todo lo tiene, que todo se lo dan. Una persona que crece en un ambiente de orgullo, crece con arrogancia. Crece con arrogancia. Ahora, Dios providencialmente usó ese hogar y usó todo eso para guardar la vida de Moisés, pero Dios lo sacó de allá, porque Dios sabía que si permanecía allá, Moisés seguía creciendo en su arrogancia. Dios lo sacó, ¿y a dónde lo llevó? Al desierto. A él le tocó salir corriendo cuando mató al egipcio, huir ¿a dónde? Al desierto, 40 años. O sea, le tocó renunciar a todos los lujos del palacio del faraón para irse a meter a un desierto. O sea, le tocó dejar de comer pavo, verduras, pollo asado, carne guisada, los manjares del palacio del faraón. Y no le hablo más porque nos da hambre en esta noche. Hamburguesas con tocineta, con queso derretido y una Coca-Cola. Él renunció a todo eso, a las hamburguesas del corral, porque ya tenían el corral allá. A todo eso le tocó renunciar por irse a tomar agua con pan y ver qué conseguía de comer en el desierto. Ya, imagine usted venir de esa vida a esta. ¿Cómo se volvió el hombre más manso de toda la tierra? ¿En el palacio del faraón o en el desierto? En el desierto. Es que el que no se vuelva manso en el desierto no se vuelve manso en ningún lado, porque si no se vuelve manso es porque es muy menso. El desierto nos vuelve mansos. Mansos. Dios trató con él 40 años en el desierto, luego otros 40. O sea, porque es que Dios necesitaba formar un libertador. Dios necesitaba formar un hombre que guiara a un pueblo tan terco y rebelde durante 40 años, hermano. Vea, yo le voy a hablar con honestidad. Eso tiene que ser muy duro.
Si la iglesia de Cristo, por ejemplo, la iglesia como de nosotros somos, no sé, a veces no sabemos ni cuántos somos porque una vez vienen unos, otros, entonces bueno, digamos 150, 200 personas que hay en la iglesia. Eso es duro, porque uno a veces ya no sabe quién viene, quién no viene, los problemas que tiene todo el mundo, es muy difícil. Y lidiar con los chicharrones y todo el mundo con su carácter y que sí, que me enojé, y que es que a mí no me gusta esto y que a mí tampoco. Uno dice, si así es con un pueblito, ¿y cómo era con 5.000 bien rebeldes que teníamos? ¿Cuál 5.000? No, ¿cuántos eran? Yo dije que 5.000, yo creo que digo, no recuerdo el dato, pero era un pueblo muy grande. Y todos rebeldes, excepto algunos que eran los que entraron a la tierra fueron los mansos, Josué, Caleb y la generación que levantó, porque ese pueblo rebelde todo murió en el desierto. Todas esas, imagínense, de todo se quejaban. A mí no me gusta cómo predica Moisés y Aarón menos. A mí no me gustan esas predicas, esas canciones tan aburridas. Es que ¿por qué no hacemos esto? Eso se quejaban de todo. Refrigerio que dan al final del culto, pan sale duro, café sale simple. Todos se quejaban. Si estaba frío el café, ¿por qué está frío el café? Si lo calentaban, ¿y por qué me manejo tan caliente que me quema la boca? Entonces uno dice, debe ser muy duro. Toda esa gente, bueno, eso, claro, Dios necesitaba formar ese hombre para poder pastorear una iglesia así, hermano. Porque claro, todos los que estamos aquí ya somos regenerados, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, pero es que ese pueblo, hermano, era un pueblo terco, duro. Cada rato lo querían matar, usted ha leído, lo querían apedrear. Querían apedrear a Moisés. O sea, era una cosa loca. Yo digo, uy, no. A mí donde me propongan pastorear a la iglesia, no, amigo, no. De razón Moisés dijo al principio, no, a mí no me envíe a mí, yo soy tartamudo. Yo también digo lo mismo, no, Señor, no. No, es que debía ser muy duro, en serio. Yo siempre he pensado eso, tenía que ser muy duro. Y para la esposa de Moisés peor, porque todo el pueblo se le iba encima de ella. O sea, era una cosa loca. Por eso Moisés necesitó estar 40 años en el desierto para ser tratado, para luego llevar otros 40 años el pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Y para eso que ni entró, pues. Porque un día le sacaron tanto la piedra que por allá golpeó la piedra. De la piedra golpeó la piedra y Dios le dijo, no entras. Entonces, no, eso es una cosa loca, hermano. Dios necesitaba formar un hombre manso, pero un hombre valiente. Porque es que a veces pensamos que los mansos no son valientes. Y a veces pensamos que un hombre manso es como que le pegan y péguenme otra vez. No importa, soy manso. No, es que la mansedumbre tiene que ver con una actitud del corazón que a su vez proviene de una valentía espiritual. Porque para ser manso se necesita ser muy valiente. Por ejemplo, para no responder cuando te ofenden, hay que tener mucha valentía. Dice Santiago que el que sabe domar su lengua, sabe domar todo su cuerpo. Dice que seamos como Cristo, que si era ofendido no respondía con maldición. Para eso se necesita carácter. Porque cuando usted no tiene carácter, a usted tiene tan. Me pegan, pues pongo más duro. Y pensamos que eso es valentía. No, valentía es tener carácter de ser manso. Y Moisés era un hombre valiente, era manso y valiente, porque uno no hubiera podido con ese pueblo. Es más, Dios un día le dijo, mire, hasta Dios estaba tan cansado que le dijo, voy a acabar con todo ese pueblo y voy a levantar una nación solo de ti. Y él le dijo, no, Señor, usted a este pueblo no lo va a matar, usted lo sacó de Egipto. Cuando ellos levantaron el becerro de oro, Moisés dijo, pues entonces ráeme a mí el libro de la vida, pero yo estoy aquí es para defender a este pueblo. Y yo, no, hermano, Moisés era muy duro, pero eso lo formó Dios en el desierto. Dios lo formó en el desierto. Dios necesitaba formar un libertador, un hombre valiente. Hermano, porque es que ser cristiano es ser valiente. Porque es que Dios no está formando una guardería de niños, Dios está formando un ejército. ¿Sí o no? Nosotros todavía somos muy niños a veces. No me saludaron, me enfermé y no me llamaron, no me visitaron. Y todavía luchamos con niñadas dentro de nosotros. ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, no sé, me aburrí, es que las canciones como que no sé. No, es que imagínate que viví un tiempo difícil y nadie vino. Luchamos yo le llamo a eso niñadas en nuestra vida. Obvio, la iglesia está para sostenernos unos a otros y para generar relaciones entre nosotros, donde cuando usted esté en problemas, usted pueda contar con personas y amigos y hermanos a su alrededor que oren por usted. Que usted lo llame y le diga, mira, tengo un problema, necesito que ores por mí. Ese tipo de relaciones tenemos que construirlas en la iglesia. Necesitamos desarrollarlas porque la Biblia dice sobrellevar los unos
las cargas de los otros. Pero déjeme decirle que muchas veces Dios va a permitir que usted esté solo y que usted toque una puerta y no le abran y que usted necesite algo y no encuentre a nadie, para que usted tenga que ir de rodillas a clamar a Dios para que Él sea su sustento y su libertador. Porque es que Dios está formando un ejército de hombres y mujeres valientes, no una guardería de niños que se resienten con Dios, que se enojan con Dios, que se resienten con la iglesia. No, mi hermano, eso no puede ser la actitud, porque ser cristiano es tener una vida que va en contra de la corriente, es que va en contra del mundo, y para eso hay que ser valiente. O sea, para ser cristiano necesita pantalones para permanecer en el evangelio. Se necesita pantalones, se necesita carácter para permanecer en el evangelio, porque hay muchas cosas con las cuales luchar. El diablo, el mundo, la carne son enemigos agresivos que están en contra de uno constantemente, y si usted no tiene carácter, facilito se lo devoran. El desierto desarrolla una profunda comunión y una profunda sensibilidad a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto debemos aprender a pasar tiempo con Dios. Una de las razones por las que Dios nos lleva al desierto es porque Dios quiere que aprendamos a pasar tiempo con Él, a escuchar su voz, que desarrollemos una sensibilidad a su palabra, que podamos entender su palabra, que podamos tener una intimidad con el Señor. Y es en el desierto, hermano, la única manera de sobrevivir en el desierto es cuando vemos la provisión y la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés, yo no voy a ir contigo, te voy a mandar un ángel, ¿qué le dijo Moisés? Si tu presencia no va a ir con nosotros, ni nos saques de acá, Señor. Tremendo, ni nos saques de acá. Pero necesitamos tu presencia, a ti es que te necesitamos en el desierto. El desierto sin Dios es imposible. Dios fue el que, mire, es impresionante. Israel vivió, siendo un pueblo terco y rebelde, vivió el milagro de Dios, porque es que Dios es fiel. A pesar de que somos tercos y rebeldes, Dios sigue siendo fiel a su promesa y a su pacto en la cruz del Calvario. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue cuidando y protegiendo a sus hijos y llevándonos rumbo al cielo. Pues sí, ya no depende de nosotros, depende de su gracia. Dios le dice, el vestido no se te envejeció durante esos 40 años. Imagine usted, yo le decía ahorita, ¿cuánto le dura a uno la ropa? No sé, bueno, depende del cuidado, ¿no? Hay unos que no les dura nada. Pero la ropa en un lugar cálido y lleno de polvo no debe durar nada, porque el polvo acaba con todo. A ellos les duró 40 años y no se les envejeció. O sea, estaba intacta. No, yo voy a averiguar cuál es ese almacén que vende esa ropa. Me dan una boutique, ropa del desierto. Mano, no se envejece. No, dura más de 40 años, garantía 40 años. Los pies no se le hincharon porque ellos caminaban día y noche. Bueno, no, descansaban durante la noche, la columna de fuego los cubría. O sea, era maravilloso uno ver la escena del desierto. De día la columna de nube los protegía del sol y de noche la columna de fuego los protegía del frío, para que ellos tuvieran siempre el clima adecuado. 40 años Dios siendo fiel, 40 años Dios siendo fiel, Dios guardándolos por todo lado, dándoles maná. Cuando no quisieron maná, que queremos carne, y les envió codornices. Y un poco de garosos se murieron por comer tanta carne. ¿Recuerda la historia? Se murieron. Sí. Lo mismo con el maná. Dios le dijo un día recogerá el maná y algunos recogían para 8 días y se les podría. Sí, se les quiere en el desierto y unas experiencias con Dios, pero ellos nunca cambiaron el corazón. El corazón de ellos seguía siendo rebelde, seguía hablando mal de Dios, seguían hablando mal unos de otros, hablando mal de Moisés. Mis hermanos, Dios los sustentó con maná, el vestido no envejeció. Y es que la única manera de sobrevivir en el desierto es buscando a Dios. No hay otra. No hay otra, vea. Créame una cosa, a usted la gente lo va a acompañar en el desierto. Si usted me llama o yo me doy cuenta, yo lo acompaño en el desierto. Pero tristemente yo tengo que reconocer que a veces yo no puedo hacer nada sin orar y estar ahí. Por ejemplo, cuando un familiar está a punto de la muerte o se va a morir, uno no lo puede sanar. No depende de Dios. Y yo he entendido como pastor una cosa: el objetivo mío es formar una iglesia no que sea dependiente de mí, sino de Dios. Porque si yo lo pongo a usted a depender de mí, le va a hacer un daño. Si usted depende del pastor para todo problema que usted viva, le va a hacer un daño a su vida. Porque el día que el pastor no está, usted se va a resentir y se va a acomplejar o se va a ir. Porque usted no necesita endiosar a Moisés
como lo hizo el pueblo de Israel, que cuando Moisés no bajó del monte de Sinaí con las tablas, se hicieron otro Dios, porque el Dios de ellos era Moisés. Y hay tristemente pastores que levantan iglesias así, donde la gente depende en lo más mínimo de ellos. Yo recuerdo la otra vez, unos hermanos, no, mejor no cuento la historia, pero sí los he visto. Sí, los he visto. Que yo digo, ¿qué? ¿Hasta para esas cosas? No, yo no quiero una iglesia así. Una iglesia que dependa de Dios. Que si yo estoy bien, pero si yo un día no estoy, sigan adelante. Sigan adelante con el Señor. Dependen del Señor. Entonces, mis hermanos, la única manera de sobrevivir en el desierto es dependiendo de Él. Él es el buen pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. ¿Qué debemos hacer en el desierto? Buscar al Señor. Mire, si usted no busca al Señor en medio del desierto, usted se va a morir. Yo creo que Jesús fue muy claro con sus discípulos cuando estaban en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús estaba viviendo su desierto también en el Getsemaní. Estaba pronto a ser entregado y le dice a ellos: si ustedes no velan y oran en el desierto, ustedes van a morir en su desierto. Velen y oren para que no entren en tentación. Debemos buscar al Señor más que nunca. Hay gente que comete el error de que cuando está en problema, en dificultad en su desierto, es cuando no va a la iglesia. Hermano, ¿usted por qué no ha vuelto? No, pastor, es que he tenido tantos problemas, he estado una vida tan dura, tantas cosas. Pues ahí es donde más tiene que buscar al Señor. Ahí es donde más tiene que meterse en ayuno, en oración, a buscar al Señor. Bueno, porque si no, usted va a morir ahí. Le voy a decir una cosa: va a vivir toda su vida en ese desierto. Va a ver como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en un desierto que podían atravesar en 8 días. ¿Por qué? Pues no buscaban al Señor. Lo buscaban para quejarse, para murmurar, no buscaban al Señor. Necesitamos al Señor. ¿Qué hacer en el desierto? Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, el desierto prueba nuestra fe y la desarrolla. Ojo a esto. El desierto prueba la fe, pero también la desarrolla. Sabemos que la fe proviene de oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. ¿De qué manera el desierto prueba la fe? Pues porque el desierto expone porque las actitudes que salen de nuestro corazón exponen nuestra madurez espiritual. Es decir, la manera como nosotros reaccionamos en medio del desierto expone nuestra madurez espiritual, expone nuestro conocimiento de Dios, si es bíblico o no es bíblico. Porque es que hay gente que tiene un conocimiento incorrecto de Dios y en el desierto ese conocimiento los pone en crisis en lugar de ayudarles. Hay gente, por ejemplo, que no conoce la soberanía de Dios, que no entiende que Dios lo pone a prueba a uno muchas veces, que sobre todo si están impuestos a este tipo de evangelio de la prosperidad, donde solo habla de bendición y que Dios siempre está y que todo va a ser bien y bonito y chévere y pito y flauta, eso va a ser una bacanería. Ese tipo de fe en el desierto se quebranta, porque no lo puede pasar. El desierto expone qué tan real y bíblica es nuestro entendimiento de Dios, que es lo que produce nuestra fe y nuestro descanso en Dios. Cuando nuestro conocimiento es escaso o es cerrado, el desierto lo pone en evidencia. Entonces el desierto exige sí o sí tener un conocimiento correcto de Dios. Y ese conocimiento proviene ¿de dónde? De las Escrituras, de entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso sí o sí en el desierto es un lugar para conocer a Dios. ¿A través de qué? De su palabra. A través de su palabra, a través de la Escritura. El desierto pone a prueba la fe. Eso fue lo que pasó con Moisés. Eso fue lo que pasó con Josué, con Caleb y con todo el pueblo. ¿Qué hizo el desierto? Puso a prueba la fe. Y prácticamente lo que el desierto hizo fue definir quiénes entraban y quiénes no entraban. Es decir, el desierto fue un colador. Porque toda la primera generación no entró, excepto Josué y Caleb. Porque ellos pasaron la prueba de su fe inquebrantable por Dios. Su conocimiento de Dios les permitió entrar a la tierra prometida. Al pueblo no. Moisés, dice la Biblia, que se sostuvo como viendo al invisible durante el tiempo del desierto. Su fe lo sostuvo. Pero no entró por lo que ya les dije, que eso es bien interesante estudiarlo. Solo Josué y Caleb. Hermano, la fe y el carácter, cuando la fe, el carácter y la relación íntima con Dios se han fortalecido, entonces a ti te ha ido bien en el desierto, lo has aprovechado. Es decir, cuando en medio del desierto tu comunión con Dios mejora,
tu fe se fortalece y tu carácter se santifica, tú estás aprovechando las dificultades para bien. Pero cuando eso no está pasando, ojo, estás cometiendo el mismo error del pueblo de Israel. Estás desperdiciando la oportunidad de crecer en medio de la dificultad. Si tú te resientes con Dios, no te congregas, no oras, no lo buscas, tú vas a pasar ahí quién sabe cuántos años más, porque no estás aprovechando la oportunidad que Dios te está dando para crecer, porque los desiertos son oportunidades para madurar y para crecer y para ejercitar nuestra fe. Ahora, otra cosa que necesitamos entender es que los desiertos no van a durar para siempre. A menos que usted haga lo que hizo el pueblo de Israel. A ellos su desierto les duró toda la vida, porque murieron en el desierto. ¿Soy claro? Pero en el plan de Dios, los desiertos no son para siempre. Ese desierto duraba 8 días, ellos lo alargaron 40 años por su actitud. Miren, el versículo 11. Cuídate, ¿de qué depende? Miren el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas y que habites en ellas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tú ni tus padres habían conocido, afligiéndote y probándote para luego hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído toda esta riqueza. Tremendo, ¿no? Ojo, cuídate. Los desiertos no duran para siempre, pero debes recordarlos para siempre. Debes recordarte que antes de Dios bendecirte, Dios tiene que tratar con tu corazón. No sea que el Señor te bendiga y te olvides de Jehová tu Dios a causa de todo lo que el Señor te multiplique. Y entonces cuando estés en la abundancia digas: mi mano y mi poder me han hecho esto, y te olvides que vienes de la casa de servidumbre. Como dicen por ahí, nunca se olvide de dónde lo sacó Dios. Y si Dios no trata esa arrogancia en el desierto, esa arrogancia se va a multiplicar en la tierra prometida o cuando no haya desierto. No, porque la arrogancia no ha sido tratada. Entonces, lo que la abundancia va a hacer, o la bendición va a hacer, es provocar que tu arrogancia se multiplique dentro de ti. Por eso Dios tiene que tratar con nosotros constantemente, permitir desiertos constantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque parece ser que el ser humano tiene una tendencia caída natural a olvidarse de Dios cuando está en zonas de confort. Parece ser que cuando estamos en zonas de confort tendemos a confortarnos y olvidarnos y perder las disciplinas espirituales. Por eso Dios mantiene nuestra vida en constante movimiento. Dios la mantiene en constante movimiento. Y Dios permite que vayas a un desierto, luego te lleva un tiempo tal vez de bendición, de tranquilidad. Pero cuando otra vez estás entrando en tu zona de confort y como que sientes que empiezas a olvidarte del Señor y tu vida espiritual empieza a decrecer, entonces el Señor produce otro movimiento en tu vida y te lleva a otro desierto. Porque los desiertos son necesarios. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios trata con nuestra naturaleza caída para mantenerla en control y para mostrarnos cada cierto tiempo los pecados que hay en nuestro corazón. Los desiertos son necesarios para mantener una dinámica espiritual de constante crecimiento. Necesitamos 2 cosas para crecer en el desierto. Y le va a parecer chistoso el ejemplo que le voy a poner, pero me pareció el ejemplo que pude encontrar de la mejor manera. Usted necesita 2 cosas. Necesita la aflicción y el alimento de la palabra de Dios y la comunión con Dios para crecer. Eso es, cuando uno en el gimnasio, por ejemplo, alza pesas, se tiene que provocar algo en el músculo que rompe las fibras. ¿Soy claro? Eso se llama hipertrofia, es decir,
El levantar cada vez más peso estresa al músculo, le pone un estrés que lo rompe. Pero si solo lo rompe, su músculo no va a crecer, se va a volver más flaco. Porque además, cuando se rompe, la única manera de reponerlo es a través de ¿qué? De la comida. La proteína y los carbohidratos regeneran el tejido muscular, lo hace más fuerte y hace que entonces la persona vaya ganando más masa muscular. De igual manera, en la vida espiritual es como un músculo que necesita ser roto por el estrés del desierto. Es decir, Dios necesita venir a romper a veces esa comodidad. Pero si usted en medio de ese dolor no se nutre de la palabra de Dios, usted no va a crecer. Usted se va a estancar o usted se va a enfriar. Porque el desierto por sí solo no produce crecimiento. El crecimiento lo produce la palabra de Dios. Esa es la razón por la que muchos cristianos, aunque viven desiertos, nunca crecen. Porque aunque están estresados y afligidos en el desierto, angustiados en el desierto y probados en el desierto, no se alimentan de la manera correcta en el desierto. Entonces, necesitamos dos cosas: permitir que Dios nos aflija a través del dolor, pero necesitamos nutrirnos con la presencia y la palabra de Dios para que nuestra fe y nuestra vida espiritual esté en constante crecimiento. Y así como en un músculo usted luego necesita aplicarle más fuerza, subirle más peso, los desiertos también, para uno crecer más, necesitan a veces que sean más fuertes. Entonces, los desiertos siempre van a ser necesarios, siempre van a ser necesarios en nuestra vida espiritual. Tercero, y con esto quiero terminar y quiero ser breve, el tiempo que pases en el desierto depende mucho de tu fe y de tu disposición a aprender, como le estoy diciendo. Es decir, miren, Dios tiene unos tiempos que son sus tiempos. El tiempo de ese desierto fácilmente en 8 días se podía cruzar. Ahora, ¿por qué tardaron 40 años? Por la actitud pecaminosa del corazón. La primera generación tardó 40 años y solo logró ver de lejos la tierra prometida, no pudo entrar. ¿Por qué? Porque el pecado de sus corazones, la rebelión contra Dios, la blasfemia contra Dios, todo lo que ellos hicieron en el desierto, ellos no tuvieron la actitud correcta para poder pasar ese desierto. Por eso se demoraron 40 años y lo que hicieron fue darle vueltas. ¿Darle qué? Vueltas al desierto. Todos esos 40 años Dios nunca los abandonó, ya lo dije ahorita, estuvo con ellos, los sustentó, pero ellos no lograron encontrar el propósito, sino que murieron en su desierto, no alcanzaron el propósito de Dios. El problema de esta generación, bueno, para mí el primer problema era que una generación que no conocía a Dios. O sea, era una generación que no tenía un conocimiento de Dios correcto, porque era una generación rebelde, contumaz. El Señor dice, más de 10 veces me han tentado este pueblo contumaz y rebelde, les dice. Era una generación que no honraba a Dios, que era tan egoísta, tan egocéntrica, que lo único que miraban en el desierto es su propio bienestar. No honrar a Dios, sino cómo Dios los bendecía a ellos, cómo Dios les daba el maná, cómo Dios les daba el agua, cómo Dios los sustentaba. Eran ellos, no la gloria de Dios lo que importaba. El problema de esta generación fue que se concentraron tanto en el desierto y no en Dios y en lo que Dios quería hacer en sus vidas. Ellos nunca pudieron asimilar lo que Dios quería hacer, excepto Josué, Caleb y Moisés, pues que no entró, pero que por lo menos alcanzó ahí a divisar la tierra de lejos. Muchos creyentes nunca cruzan sus desiertos. Muchos creyentes nunca cruzan. Es más, uno ve gente que dura con la misma lucha toda la vida y muere luchando con lo mismo. ¿Usted ha visto? Que hay gente que desde que usted la conoce tiene una lucha y usted toda la vida la conoció y luchó con lo mismo. Algo está mal, ¿sí o no? Para que esa área no madurara, algo no estaba bien. Murieron en su desierto luchando. Obvio, como creyentes no vamos a perder nuestra salvación, pero muchos llegan al cielo raspados. Uno llega por gracia, llegan al cielo con que Caí no llego, hermano, llegué, aquí estoy. Sí, llegan como que algunos quisieran que Jesucristo viniera ya y se los llevara, porque sus luchas son tan agresivas y no logran pasarlas. Hay algo que está mal. Recuerda que no depende de tus berrinches. El pueblo de Israel fue un pueblo berrinchoso, ni de tu manipulación, ni siquiera de tus lágrimas, sino de tu dependencia y tu actitud para con Dios, tu fe. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a reaccionar en el desierto? De eso depende salir del desierto. Porque nosotros somos muy manipuladores y nosotros a veces creemos que con Dios podemos jugar, que si lo manipulamos y jugamos aquí y allá, Él va a decir, ay no, qué pecado, ya saquémoslo. No, mijo, olvides. No. El berrinche no sirve con Dios. Eso servía con los papás, que no le querían comprar un juguete a uno y uno le tiraba y ¡ay, juguete! Ay, bueno, cómprale eso para que el niño no llore. Entonces nosotros crecimos así con el berrinche, creemos que con Dios es igual. ¡Ah, la tierra prometida! No. El berrinche no funciona. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe tiene que crecer y permanecer en el desierto. Mientras la fe no permanezca y crezca, nunca lo vamos a atravesar. La segunda generación, la que creció en el desierto, esa fue la que entró. Qué interesante. O sea, los viejos, la generación vieja no entró, todos se murieron en el desierto. Pero la nueva generación sí logró disfrutar, logró entrar. Porque es que los viejos ya venían, ¿cómo se dice? La gente de esa generación ya venía como con mucha cosa en su mente, en su corazón que no pudieron superar, excepto algunos, porque Josué y Caleb sí se mantuvieron. De esa vieja generación solo quedaron Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto, no cumplieron el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenían actitudes equivocadas. Fue la nueva generación, la gente que creció en el desierto, fue la nueva iglesia que Moisés pastoreó, la que pudo ver la tierra prometida, no la antigua. Qué interesante, ¿no? La promesa de Josué y Caleb, pero ahora Josué y Caleb, ¿cuál fue el problema? Que la promesa de ellos dos se retrasó por culpa de los otros. Sí, de verdad. Tenaz, ¿no? ¿Cómo la entrada de Josué y Caleb se retrasó? Por culpa de los demás. Ellos tuvieron que esperar a que todos los demás murieran para poder entrar con la nueva generación. Es decir, ellos eran los cuchos. Ellos eran los cuchos, todos los demás peladitos y Josué y Caleb eran los que llevaban la batuta ahí. Porque ni Moisés entró. Josué y Caleb supieron enfrentar sus problemas, sus desiertos con fe. Tenían la mirada en Dios y en sus promesas. Eso les permitió ir al proceso. Ustedes recuerdan, ellos dijeron, no, nosotros podemos entrar, nosotros podemos contra gigantes. Dios está con nosotros y Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y todo el mundo, no, ¿qué vamos a entrar allá? Nos van a matar. Ellos tuvieron la fe necesaria y confiaron en Dios y permanecieron fieles a Dios. Por eso Dios los premió y les dijo, toda esa generación va a morir excepto Josué y Caleb, que han sido fieles. Ellos van a ver la tierra prometida. Aspectos prácticos, y termino con esto. Cruza el desierto con la mirada puesta en Dios y en las promesas que Dios te ha dado, en las promesas que Dios tiene para ti. Pero te voy a decir algo, las promesas de Dios son sí o sí, aunque ahora no las veamos. Son sí o sí, se van a cumplir. Dios es fiel, mantente concentrado en la fidelidad de Dios y en lo que Dios quiere hacer en tu vida en ese tiempo. Aprendamos en el desierto qué está formando Dios, cómo yo puedo usar esto que Dios está formando para bendecir a otros. Pero con la consolación con que somos consolados, dice Pablo, nosotros podemos consolar a otros. Y nunca dudes del carácter bondadoso de Dios, nunca dejes que el diablo te haga dudar que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Conclusión, Dios siempre tendrá lo mejor para nuestra vida, amén. Aunque para llegar allá eso incluye pasar por muchos, pero muchos desiertos. Dios siempre tendrá lo mejor para nuestra vida, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. Aunque no veas el sol, el problema no es el sol que dejó de brillar, el problema son las nubes que están ocultando la intensidad del sol, pero el sol siempre brilla con su misma intensidad. De igual manera, Dios siempre ama con su mismo amor a su pueblo. Lo que pasa es que a veces los problemas y los desiertos son como nubes que nos impiden ver la gloria de Dios. Los desiertos son solo parte del proceso, pero son necesarios para llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Valora tus desiertos y saca el mejor provecho de ellos. No los cruces quejándote, crúzalos adorando al Señor. Aprende a tener gozo mientras cruzas tu desierto. Y hermano, si se sufre, pues es mejor sufrir con gozo. Si se pasa hambre, porque el texto dice que pasaron hambre, pues es mejor pasarla con gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y nos va a ayudar a tener fe en medio del desierto. Vamos a orar.